Bienvenidos a una nueva cápsula. En este caso hablaremos de matrices. Una matriz corresponde a un arreglo rectangular de números ordenados en filas y columnas. En este caso tenemos cuatro números que agruparemos en un corchete, eventualmente puede ser un paréntesis redondo. A este grupo le llamaremos matriz y habitualmente la anotaremos con letras mayúsculas a partir de la A. Esta matriz en particular diremos que es de orden 2 por 2. Esto indica que estamos hablando de filas y columnas. En primer lugar, tenemos una fila 1 que contiene a los elementos 1 y 2. Y ahora vemos que tenemos una fila 2 que contiene los números 3 y 4 de nuestro ejemplo. De manera análoga, podemos ver en este ejemplo la columna 1 y también la columna 2, que contiene respectivamente a los números 1, 3, 2 y 4, y esto se señala con el segundo subíndice. En este caso particular, y toda vez que el número de filas coincida con el número de columnas, anotaremos un solo elemento como orden, donde en particular el primer elemento está puesto en la posición 1, 1, que corresponde al número 1. Ahora, nuestro segundo elemento queda anotado en la posición 1, 2, que es el 2. El número 3 está en la posición 2, 1 y el número 4 en la posición 2, 2. Fila 2, columna 2. Así entonces las matrices se pueden tipificar a través de sus coeficientes, que tendrán dos subíndices I y J. El I representará las filas y el J las columnas, corriendo I de 1 hasta N y J de 1 hasta M, donde N y M serán el número total de filas y el número total de columnas. Si ellas coinciden, hablaremos solo de un número, un solo valor. Veamos ahora la traza de una matriz. La traza de una matriz se va a definir como la suma de los elementos que tienen igual índice. Esto es, aquellos que están en la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dependiendo del orden de la matriz. En nuestro ejemplo, el número 1, que está en la posición 1, 1, y el número 4, que está en la posición 2, 2. Así entonces observe que tenemos lo que vamos a llamar diagonal. En nuestro ejemplo, la suma corresponde a 1 y 4, un total de 5. Ahora vamos a mirar la traspuesta de una matriz, que se escribe en forma de potencia. La transposición de matrices consiste en escribir la primera fila como primera columna. La segunda fila quedará como segunda columna. Y así, dependiendo del tipo de matriz, o dicho de otra forma, lo que era primera columna será primera fila y así sucesivamente dependiendo del orden de la matriz. Por lo tanto, eventualmente, la traspuesta de una matriz cambiaría su orden. Vamos a mirar ahora la medida de una matriz que se hace a través de lo que llamamos determinante. El determinante de una matriz corresponderá a la diferencia entre el producto de los elementos de la diagonal y el producto de los elementos de la antidiagonal. En nuestro ejemplo, 1 y 4, 2 y 3.
que de manera particular resulta ser -2. Así, en este caso, el determinante es distinto de 0, cuestión que va a permitir que esta matriz sea invertible, situación que se verá más adelante. Ahora tomemos un número real que llamaremos escalar y a partir de ello vamos a definir la multiplicación por escalar. Esto es, tomaremos nuestro escalar y lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de nuestra matriz. Así tenemos alfa por 1, alfa por 2, alfa por 3 y alfa por 4, quedando estos resultados en las respectivas posiciones. De manera más natural, reescribiremos como alfa, 2 alfa, 3 alfa y 4 alfa en el caso de nuestro ejemplo. Dando un valor específico a alfa, podremos hacer la cuenta de manera particular. Ahora vamos a considerar dos matrices del mismo orden y vamos a revisar la suma de matrices. Para sumar matrices, como hemos dicho, deben tener el mismo orden las matrices, porque sumaremos componente a componente. En primer lugar, vamos a sumar los elementos que están en la posición 1, 1. Luego, los elementos que están en la posición 2, 2. Y luego, los que están en la posición 2, 1. El anterior dije 2, 2, era posición 1, 2. Y finalmente, ahora sí, al final, 4 y 10 que quedan en la posición 2, 2. Ahí sí lo dije bien. Haciendo estas cuentas respectivas, ¿cierto? En cada una de las posiciones, nuestro resultado es, para nuestra matriz, la que tenemos a continuación. Ahora vamos a ver nuevamente nuestras dos matrices, pero a partir de ellas vamos a observar la multiplicación de matrices. Para multiplicar matrices debemos tener en cuenta que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y el resultado será una matriz con igual número de filas de la primera y de columnas de la segunda. Para ello, vamos a aplicarnos con la suma de los respectivos productos de los elementos de la primera fila con los elementos de la primera columna. Este resultado quedará en la posición 1, 1. En la posición 1, 2 corresponderá a la suma del producto de los elementos de la primera fila con los elementos de la segunda columna. Y en la posición 2, 1 anotaremos la suma del producto de los elementos de la segunda fila con los elementos de la primera columna. Y así en la posición 2, 2 corresponderá a anotar la suma del producto de los elementos de la primera fila con la segunda columna de nuestra segunda matriz. Dado este orden, vamos a observar entonces que el producto de matrices no es conmutativo. Para nuestro ejemplo, el resultado es el que tenemos a continuación. Llega hasta aquí entonces esta cápsula de matrices, esperando que sea de utilidad para su estudio. Nos encontramos en una próxima cápsula.